A comienzos de la década de los años 60 del pasado siglo, surgió entre la juventud de los Estados Unidos el mayor movimiento contracultural de la historia. Eran los hijos de la posguerra, nacidos en un país inmerso en un galopante desarrollo económico que propiciaba la expansión de sus tentáculos por todo el mundo occidental, imponiendo no solo sus políticas imperialistas, sino su potencial armamentístico en países como Corea o Vietnam. Este potencial conformó una sociedad cimentada en valores como el éxito a través de la constancia, el trabajo, la obediencia, la rectitud y los valores patrios. En aquella sociedad rica y a la vez encorsetada nacieron los hijos de los combatientes de la Segunda Guerra Mundial y de posteriores conflictos, que al no sentirse identificados con los valores imperantes y con las injerencias bélicas de su país en el extranjero, causaron una ruptura generacional, tomando posturas irreverentes, rompedoras en lo estético y en las costumbres. Si bien el rechazo a la guerra del Vietnam era genuino, y el rechazo a los valores imperantes también, pues cabe preguntarse si tenía previsto el poder que habrían de lidiar con una generación tan rompedora y constataria. Casi a la par con este rechazo generacional nace el grupo musical más famoso de toda la historia, los Beatles, que en agosto de 1963, en su primera aparición importante por televisión en el London Palladium, la prensa informó que la policía hubo de contener a 1000 adolescentes histéricas chillando. Pero hoy día sabemos que la foto del periódico fue recortada y en realidad se veía solo 3 adolescentes gritando. Un reportero allí presente declaró más tarde que no hubo disturbios de adolescentes frenéticas porque allí solo habían apenas 8 niñas. Similar estrategia se dio un año después para fabricar la Beatlemanía en los Estados Unidos, cuando autobuses llenos de niñas de una escuela del Bronx fueron pagados para montar escenas de histeria a la llegada de los Beatles a la terminal del aeropuerto JFK para ser presentados en el famoso programa de Ed Sullivan. Este Ed Sullivan había sido enviado a Inglaterra para familiarizarse con el primer grupo de rock del Instituto Tavistock. A su regreso a Estados Unidos, el conocido presentador de televisión comenzó a elaborar la estrategia para empaquetar y vender a los Beatles. Y es evidente que sin los medios de comunicación y sin Ed Sullivan en particular, los Beatles y su música jamás habrían conquistado a toda una generación de jóvenes estadounidenses. Porque nadie hubiera prestado mucha atención a los 4 de Liverpool y a su sistema de 12 atonal de música, si no hubiera sido por un exceso de exposición y repetición en los medios de comunicación. El sistema 12 atonal consistía en sonidos pesados y repetitivos tomados de la música del culto a Dioniso y del sacerdocio de Baal, tomados por Theodor Adorno, para darle una idea moderna. Esto fue parte del proceso de fragmentación por mala adaptación, elaborado por Willis Harmon y su equipo de científicos sociales y manitas de ingeniería genética que se puso en acción. Las nuevas palabras y frases preparadas por Tavistock se introdujeron en América junto con los Beatles. Palabras tales como rock, en relación a los sonidos musicales, adolescente, cool, música pop, eran un léxico de palabras de códigos disfrazados que significa la aceptación de las drogas, y llegaron acompañadas de los Beatles donde quiera que iban, para ser descubiertas por los adolescentes. Por ejemplo, la palabra adolescente nunca fue utilizada hasta justo antes de que los Beatles llegaran a escena. Todo cortesía del Instituto Tavistock de Relaciones Humanas. En una fecha muy significativa para nuestros amigos los jesuitas, un 15 de agosto, esta vez del año 1965, los Beatles tocan ante 60.000 fans en el Shea Stadium de Nueva York, un acontecimiento considerado como el inicio del rock de estadio. Tan pronto como los Beatles aparecieron en la escena estadounidense, lo hizo también la generación Beat, grupo de escritores judíos como el pedófilo Allen Ginsberg o Jack Kerouac, William Burroughs o Alan Watts, usando palabras de activación diseñadas para separar y fragmentar la sociedad. Los medios de comunicación centran su atención en vocablos acuñados por Tavistock, que surgieron aparentemente de la nada, como beatniks, hippies, niños de las flores. Se convirtieron en parte del vocabulario de Estados Unidos y se hizo popular como marginal el uso de pantalones vaqueros sucios y el pelo largo. A la par que los Beatles conquistaban Norteamérica, miles de jóvenes se daban cita en la costa oeste
y el barrio de Haight-Ashbury, en San Francisco, a la llamada de grupos desconocidos por entonces como Jefferson Airplane y Grateful Dead, se convirtió en la meca de la contracultura. Fue allí donde Tavistock y la CIA, a través de la denominada Operación Caos, plantaron la semilla venenosa del LSD. No solo porque el grupo Grateful Dead tenía como director a la sombra a Alan Trist, un ingeniero social del Instituto Tavistock, hijo de Eric Trist, uno de los miembros fundadores de Tavistock, sino que además se dieron cita en aquel barrio sujetos como Timothy Leary, un ex estudiante jesuita reclutado por la CIA en Harvard, mundialmente conocido más tarde como el gurú de las drogas, y referentes de la generación beat como los escritores Allen Ginsberg y Alan Watts, todos del MI6 británico y de la CIA. Tanto Jefferson Airplane como Grateful Dead se convirtieron desde ese instante en apologistas del consumo del LSD junto a Timothy Leary, que 2 años después fundaría la Liga para el Descubrimiento Espiritual, una religión que declaraba el LSD como un santo sacramento y que fue catalogado por Nixon como el tipo más peligroso de todos los Estados Unidos, y que tras una vida muy azarosa acabó muriendo de cáncer. Otro hecho insólito y poco conocido tuvo lugar en esos años en un lugar llamado Lauren Canyon, en concreto en Sunset Strip, calle de las Tentaciones, donde se dieron una serie de casualidades y coincidencias que vistas a través del paso de los años resultan demasiado sospechosas. Pero esto merece un capítulo aparte en un próximo vídeo que pido que no dejen de ver porque aclara muchos aspectos de toda esta década. Aquella generación de jóvenes de Estados Unidos fue sometida a una revolución sin ser conscientes de ello, mientras que la generación de más edad se sentía impotente, incapaz de identificar el origen de la crisis y de reaccionar ante las drogas de todo tipo, marihuana y más tarde ácido lisérgico, el LSD, siempre tan convenientemente preparadas por ellos por la compañía farmacéutica suiza Sandoz, financiados a través del banco SC Warburg, tras el descubrimiento de uno de sus químicos, el supuesto MK Ultra de Tavistock, Albert Hofmann. La droga fue llevada a América por el filósofo Aldous Huxley, supuesto miembro del MI6 y autor de Un Mundo Feliz, distribuyéndose muy rápido en paquetes de tamaño muestra, entregado de forma gratuita y oportuna en los campus universitarios de todo Estados Unidos y en los conciertos de rock. Parece ser que los 4 Beatles se mostraron reticentes a hacer apología del LSD, pero poco a poco fueron cediendo, y prueba evidente es la canción Lucy in the Sky with Diamonds, LSD, de su álbum de 1967 Sgt. Pepper's, donde aparece también Aleister Crowley, en la famosa portada. Y más tarde también con la canción Come Together, escrita supuestamente por Lennon para la campaña que el gurú de las drogas Timothy Leary estaba llevando a cabo para presentar su candidatura como gobernador de California. Si bien los Beatles eran los niños buenos, faltaba el antagónico. Los malos malotes fueron los Rolling Stones, patrocinados por un miembro de la Orden de los Caballeros de Malta llamado Prince Rupert Lowenstein, que patrocinó Sympathy for the Devil, Simpatía por el Diablo, en 1968. Este príncipe era también un miembro de la muy poderosa Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge. Ya sabemos que la Orden de Malta es el brazo militar del Vaticano. Los Rolling eran expertos en crear y repetir riffs, es decir, una frase musical que entra en bucle una y otra vez, como en Satisfaction, en Jumping Jack Flags, etc. Estos riffs de repetición disparan la mente y hacen que un sujeto sea repetitivo a cualquier submensaje que deseen transferir en la mente del oyente. Todo este movimiento cultural ganó mucho impulso entre 1965 y 1967, y su estallido tuvo lugar el 14 de enero de 1967 en un evento llamado The Human Being, en respuesta a la ilegalización del LSD por parte de las autoridades de California. Acontecimientos donde también estuvieron presentes Timothy Leary, Allen Ginsberg, los Jefferson Airplane, los Grateful Dead, entre otros. Leary habló ante 30.000 hippies en aquel enero, que sería el preludio del denominado Verano del Amor de San Francisco. En el verano del 68,
Una multitudinaria peregrinación de jóvenes de todos los rincones de Estados Unidos emprendió el camino hacia el emblemático Haight-Ashbury, acabando al final por colapsar el barrio y convirtiéndolo en foco de delincuencia y caos debido a la escasez de recursos de muchos de ellos, lo cual supuso el fin de aquel lugar icónico del movimiento contracultural hippie. Allí se dio cita aquel año también el Beatle George Harrison, que ya coqueteaba con el lado espiritual y los gurús orientales. Pero el culmen de todo aquel movimiento tuvo lugar el 15 de agosto de 1969, como decíamos, día emblemático y recurrente de los jesuitas, en el mayor concierto de todos los tiempos, el Woodstock Music and Air Fair, al aire libre, que fue calificado por la revista Time, no por casualidad, como un festival de acuario y como el espectáculo más grande de la historia. Artie Kornfeld, director de Capitol Records, propiedad de EMI, fue quien organizó Woodstock, y la financiación la aportó John Roberts, heredero de un imperio farmacéutico. En Woodstock, escribe el periodista Donald Faulk, casi 500.000 de jóvenes se reunieron hasta los topes de drogas psicodélicas y se les mantuvo despiertos durante 3 días consecutivos. Todo con la plena complicidad del FBI y de altos cargos del gobierno. La seguridad del concierto la aportó una comuna hippie conocida como la Hog Farm, la granja de cerdos, entrenada en la distribución masiva del LSD. Esta comuna estaba dirigida por un tal Wavy Graver, que junto a Ken Casey, autor de Alguien voló sobre el nido del cucú, película que reflejaba sus experiencias como voluntario en experimentos médicos sobre los efectos del LSD, participó en la operación MKUltra. Los organizadores del concierto sabían perfectamente que Hog Farm estaba metido en tráfico de drogas. John Roberts escribe: lo único que cobraron fue el transporte y del festival. Una fuerza de seguridad que tenía la misma pinta, hablaba igual que el público entre el que se movía, sería a la vez muy creíble y altamente efectiva. Y lo más importante, sabían de drogas, distinguían el buen ácido del malo, los buenos viajes de los malos, la medicina del veneno, etc. La famosa comuna hippie secreta Hog Farm no era otra cosa que un grupo psicodélico de la costa oeste llamado Merry Pranksters, que distribuyeron LSD en el festival y estaban dirigidos por el propio Ken Casey y controlados por agentes de la operación MKUltra de la CIA. Debido a las lluvias torrenciales se vieron obligados a caminar con barro hasta las rodillas. No había refugio y no había forma de salir de allí porque, por ejemplo, los coches estaban aparcados a más de 13 kilómetros. El 17 de agosto, el New York Times informaba que esta noche un portavoz del festival avisó desde el escenario que estaba circulando ácido defectuoso, LSD defectuoso. Dijo: no estáis tomando veneno, el ácido no es venenoso, solo sucede que está mal manufacturado. No os vais a morir, así que si creéis que habéis tomado veneno, no es cierto. Pero si os preocupa este tema, tomad solo media tableta. Ese consejo, ofrecido a casi 500.000 de jóvenes, de que tomasen solo media tableta, lo ofreció sobre el escenario nada menos que el agente del MKUltra, Wavy Gravy. Ríos de tinta han corrido y muchos rumores en torno a los 4 de Liverpool. Uno de estos rumores, con bastante fundamento, afirma que Paul McCartney murió en accidente de tráfico en 1966 y que fue sustituido por el bajista canadiense William Campbell. Otra versión dice que Paul McCartney y Brian Epstein fueron secuestrados y asesinados en el otoño del 66 en Francia. Paul fue sustituido por un artista llamado Phil Acril y Brian Epstein fue reemplazado no por uno sino por 2 dobles. Los restantes Beatles fueron amenazados para no revelar la sustitución de Paul, creado por cirujanos plásticos que trabajaban para la inteligencia británica. También se ha publicado un documental llamado El último testamento de George Harrison, donde tras haber salido vivo del atentado que sufrió en su casa, presuntamente manda unas cintas anónimas contando su versión y contando también que 8 días antes de que el MKUltra Jackman asesinara a John Lennon, este le había comunicado que estaba dispuesto a decir la verdad sobre la muerte de Paul. Este supuesto testamento de George Harrison hace visible
que tras la muerte de McCartney, los tres fueron dejando pruebas y rastros camuflados en mensajes subliminales de todo lo ocurrido en todos los discos posteriores. Si bien el grupo estaba dividido, lo cierto es que tras publicarse Abbey Road, muere Theodor Adorno, pocos meses después. Y algunos piensan que es la causa de la disolución del grupo en 1970, al quedarse sin el autor de sus canciones. Al parecer, Adorno filtraba sus composiciones a través del falso Paul, o Fall, como lo bautizó Lennon, que apenas sabía leer una nota musical. Las sospechas crecen cuando Michael Jackson compró el catálogo de las canciones de los Beatles y los derechos de autor pertenecían a Theo Adorno, que era el dueño de la mayoría de la música y letra del grupo. A finales de la década, el presidente Nixon lanza la operación COINTELPRO para socavar los levantamientos populares que se extendieron por todo Estados Unidos durante los años 60. El genuino, si alguna vez lo fue, movimiento hippie era entonces una caricatura de sí mismo, envenenada por el LSD, a la par que esos iconos musicales fallecían en circunstancias un tanto turbias en ocasiones, como es el caso de Brian Jones, el batería de los Rolling Stones, de Janis Joplin, del guitarrista Jimi Hendrix o del vocalista de los Doors, Jim Morrison. Timothy Leary dejó de pronunciar discursos y Estados Unidos, tras su vergonzosa derrota en Vietnam, entró en la deprimente década de los 70 con políticas conservadoras de Nixon y Ford y la deriva neoliberal que empezaba a vislumbrarse por entonces y años después con Reagan y Thatcher. Las posteriores décadas de los 70 y 80 fueron también un estallido de creatividad y de nuevos estilos musicales, fruto de toda la anterior década, pero más controlados por la industria y el marketing. Y a pesar de tanta basura y mediocridad que sin duda hubo, y en homenaje a grandes virtuosos instrumentistas y compositores de inolvidables temas, y aunque pueda parecer una incongruencia por mi parte, tal como exclamó Bruce Willis al regresar del futuro y subirse al vehículo de la chica que sintonizaba un clásico del rock en la película 12 monos, me encanta esta música.